Hay algo que descubrí hace algunos años que transformó por completo mi manera de ver la vida. La oración no es lo que me enseñaron cuando era niño. No se trata de repetir frases memorizadas ni de arrodillarse por obligación, esperando que alguien allá arriba escuche nuestras peticiones como si fuéramos pequeños pidiendo permiso. La verdadera oración es algo totalmente diferente. Es un estado, una apertura. Es como si, en medio del ruido constante de la vida, uno decidiera finalmente detenerse y decir: «Aquí estoy. No sé hacia dónde voy, pero confío en que hay algo más grande que yo que me acompaña». Y esa confianza no proviene de un dogma ni de una imposición, sino de la experiencia, de haber sentido en carne propia que cuando uno se abre de verdad, algo responde. Recuerdo una noche, una de esas noches oscuras del alma donde todo parece no tener sentido, donde el peso de la vida se vuelve casi insoportable. Estaba agotado, no físicamente, sino de una manera más profunda, cansado de luchar, de intentar controlar, de pretender que tenía todas las respuestas. Y en medio de ese vacío hice algo que nunca había hecho con tanta sinceridad. Solté. Me rendí, no desde la derrota, sino desde la humildad, y susurré casi sin voz: «No puedo solo, necesito ayuda». Y lo curioso es que no esperaba nada. No había exigencias, era una verdad desnuda y vulnerable. ¿Y sabes qué ocurrió? Nada espectacular a simple vista. No hubo luces ni voces celestiales, pero algo dentro de mí se movió, como si una puerta que había estado cerrada durante años finalmente se abriera y entrara aire fresco. Entró calma, entró una certeza silenciosa de que no estaba solo, de que nunca lo había estado. Esa fue mi primera oración auténtica, no la que recité de memoria en la escuela, ni la que decía por costumbre antes de dormir, sino la que surgió desde lo más profundo de mi ser, desde ese lugar donde ya no hay máscaras, donde solo existe lo esencial. Porque mira, cuando éramos pequeños, muchos de nosotros aprendimos a orar de una manera muy específica. Nos enseñaron fórmulas, palabras exactas que había que repetir en un orden determinado, y si te equivocabas, había que empezar de nuevo, como si lo sagrado fuera tan rígido, inflexible, tan burocrático, que no pudiera haber una oración mal formulada. Y creo que ese es uno de los grandes errores, porque convirtieron algo vivo en algo mecánico. Algo que debería brotar del corazón, lo transformaron en un ejercicio de memoria. Y claro, cuando creces y te das cuenta de eso, muchas personas se alejan por completo, dejan de orar porque la única versión que conocieron era esa versión empobrecida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la oración puede ser la herramienta más poderosa que tienes para cambiar tu vida? No estoy hablando de magia, ni de pedir cosas y que aparezcan por arte de encantamiento. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más real. Estoy hablando de un estado de conciencia donde tu mente se aquieta, donde tu corazón se abre, donde todo tu ser entra en resonancia con algo que te trasciende, y desde ese estado todo cambia. Tu percepción cambia, tu energía cambia, tus decisiones cambian, tu vida entera cambia. Y esto no es especulación, no es un pensamiento ilusorio, como dicen los anglosajones. Está respaldado por la ciencia más avanzada, por investigaciones serias realizadas en las mejores universidades del mundo, pero también está respaldado por miles de años de sabiduría contemplativa de todas las tradiciones espirituales que, aunque usan palabras diferentes, están hablando de lo mismo. Déjame contarte algo que cambió mi perspectiva para siempre. Fue cuando entendí que la oración no es un monólogo, es un diálogo, mejor dicho, es una danza, porque hay momentos en los que hablas, momentos en los que escuchas y momentos en los que simplemente estás presente sin palabras. Y es estar presente sin agenda, sin peticiones, sin expectativas.
Es tal vez la manera más auténtica de orar, porque en esos momentos no estás buscando nada a cambio, no estás haciendo tratos con lo divino, simplemente abres tu corazón y dices: aquí estoy, tal como soy, con todo lo que soy. Permíteme hacer una pausa aquí. Quiero compartir algo contigo. ¿Te resuena lo que vamos a descubrir en este video? Si sientes que lo que estamos tratando aquí puede ayudarte a ver las cosas desde otra óptica, suscríbete a este canal y déjame un comentario, lo que sea que esté pasando por tu mente en este instante, porque a veces poner por escrito lo que sentimos tiene un poder sanador increíble, y tu presencia aquí ya dice mucho sobre quién eres. Déjame contarte una experiencia que viví hace muchos años. Yo trabajaba en un hospital en Boston. Era un periodo muy intenso de mi vida, con muchos casos complicados y una gran responsabilidad. Había un paciente, un hombre mayor, que debía tener alrededor de 70 y tantos años, y su estado era muy grave. Tenía un cáncer avanzado y los pronósticos no eran alentadores. Lo curioso es que cada vez que entraba a su habitación, me encontraba con algo inexplicable. Este hombre emanaba paz. No estoy exagerando. Había algo en su presencia que te tranquilizaba, que te centraba en medio del caos del hospital, en medio del sufrimiento. Él estaba en paz. Un día me atreví a preguntarle. Le dije: «Señor Johnson, ¿cómo lo logra? ¿Cómo es posible que en su situación usted esté tan tranquilo?» Y él me miró con esos ojos claros que tenía, me sonrió y me dijo: «Doctor, aprendí hace mucho tiempo que no estoy solo. Cada mañana, cuando me despierto, lo primero que hago es dar gracias. Agradezco por un día más, por poder respirar, por las personas que amo. Hablo con Dios como si fuera mi mejor amigo. Le cuento mis miedos, mis preocupaciones, pero también le digo que confío, que sé que pase lo que pase, estaré bien». Y añadió algo que nunca olvidaré. Me dijo: «La muerte no me asusta, doctor, porque sé que solo es una transición. Lo que realmente me importa es cómo vivo cada momento que me queda, y eso lo decido yo cada día, cada hora». Ese hombre me enseñó más sobre la vida y la muerte que muchos libros de medicina, porque él había encontrado algo que va más allá del conocimiento intelectual. Había descubierto una conexión real, una fe vivida, no creída, sino experimentada. Y cuando hablo de fe, no me refiero a creer ciegamente en algo que te dijeron. Me refiero a confiar en lo que has sentido, vivido, en esa certeza interna que no necesita pruebas porque se sostiene en la experiencia directa. Esa es la fe que transforma, la que no se quiebra ante la duda, porque no está construida sobre creencias frágiles, sino sobre vivencias profundas. Y esa fe se cultiva precisamente a través de la oración, de esa práctica diaria de conectar, de abrirse, de confiar. Ahora bien, cuando menciono la oración, muchas personas piensan automáticamente en religión, y es comprensible, porque durante siglos la oración ha estado ligada a contextos religiosos, a iglesias, a rituales, a doctrinas. Pero la realidad es que la oración trasciende cualquier religión específica. Puede ser católico y orar, puede ser budista y orar, o incluso ateo y orar, porque la oración, en su esencia, no es un acto religioso, es un acto humano. Es la necesidad innata que todos tenemos de conectar con algo más grande que nosotros, de sentir que formamos parte de un todo, que no estamos solos en este vasto universo, y esa necesidad está en nuestra biología. Los seres humanos somos criaturas espirituales, no solo porque tengamos creencias, sino porque estamos diseñados para buscar significado, conexión y trascendencia. De hecho, hay estudios neurológicos fascinantes que demuestran que cuando una persona ora, medita o entra en ese estado contemplativo, se activan áreas específicas del cerebro, áreas relacionadas con la sensación de unidad y paz profunda. El doctor
Andrés Newberg, un neurocientífico de la Universidad de Pensilvania, ha dedicado años a investigar el cerebro de personas que practican la oración y la meditación, y lo que ha descubierto es asombroso. Cuando alguien se sumerge en una oración profunda, la actividad en los lóbulos parietales disminuye. Estos lóbulos son los que nos dan la sensación de separación, de saber dónde termina nuestro cuerpo y dónde comienza el mundo que nos rodea. Esa actividad se reduce y la persona experimenta una sensación de unidad, como si las fronteras se desvanecieran, dejando de ser un yo aislado para convertirse en parte de un todo. Y esto no es solo una ilusión, es algo que se puede medir y comprobar. Al mismo tiempo, se activa el sistema parasimpático, que es el encargado de la calma y la regeneración. El cortisol y la adrenalina disminuyen, el ritmo del corazón se estabiliza, la respiración se hace más profunda y todo el cuerpo entra en un estado de coherencia. Desde esa coherencia interna, el cuerpo puede hacer lo que mejor sabe hacer: sanarse, repararse y regenerarse. Cuando no estás en modo de supervivencia, cuando no estás bajo estrés constante, tu cuerpo tiene la energía necesaria para curarse. He visto esto repetidamente en mi práctica. Personas con enfermedades crónicas que, al incorporar una práctica espiritual genuina, al aprender a orar de verdad, logran mejorar notablemente. No voy a prometerte milagros, pero sí que su calidad de vida mejora, sus síntomas se reducen y viven con más paz y plenitud, lo cual ya es algo extraordinario. Al final, ¿de qué se trata la vida? Se trata de vivir cada año con profundidad, con presencia y con sentido. Recuerdo a una mujer, la llamaré Carmen, aunque ese no era su nombre real. Vino a verme hace unos años, enviada por su oncólogo. Tenía cáncer de mama, había pasado por cirugía y quimioterapia y estaba aterrorizada, no tanto por la enfermedad en sí, sino por lo que significaba, por todas las preguntas que la enfermedad le obligaba a hacerse. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué sentido tiene todo esto? Son preguntas que todos nos planteamos en algún momento, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que nos superan y nos confrontan con nuestra fragilidad y mortalidad. Carmen siempre había sido una mujer muy racional, muy práctica, enfocada en lo tangible. La espiritualidad le parecía algo abstracto, casi una pérdida de tiempo, pero ahora, en medio de su crisis, todo eso se había desmoronado, porque se dio cuenta de que su forma de ver el mundo no le estaba proporcionando las respuestas que necesitaba. Comenzamos a trabajar juntos y poco a poco la fui introduciendo en algo nuevo para ella. Al principio se resistía a la práctica de la oración contemplativa. Le parecía rara, pero le pedí que confiara, que lo intentara, aunque fuera como un experimento. Le enseñé una técnica muy sencilla. Cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, debía sentarse en silencio, cerrar los ojos y llevar la atención al corazón. Simplemente tenía que respirar y, en cada exhalación, soltar el miedo, dejar ir la necesidad de controlar y la resistencia. Si quería hablar, que lo hiciera, pero no desde la mente, sino desde el corazón, como si estuviera conversando con su mejor amiga, que la ama incondicionalmente y la acepta tal como es, con su miedo y su dolor. Carmen comenzó a practicar. En los primeros días no sintió nada especial, incluso me comentó que le parecía una tontería, pero continuó porque había algo en ella, una parte más sabia, que sabía que necesitaba esto, aunque su mente no lo entendiera. Y entonces algo comenzó a suceder. Empezó a experimentar momentos de calma, pequeños al principio, como destellos en medio de la tormenta. Pero poco a poco, esos momentos se fueron alargando y profundizando. Me contó que una mañana, mientras oraba, tuvo una experiencia que la conmovió hasta las lágrimas. Sintió una presencia
No vio nada, no escuchó ninguna voz, pero sintió como si alguien la estuviera abrazando, como si una ternura infinita la envolviera por completo. Y en ese instante se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que no estaba sola, que nunca lo había estado, que siempre había habido algo, alguien, una inteligencia amorosa a su lado. Pero ella había estado tan ocupada, tan distraída y cerrada, que no lo había notado. No sanó su cáncer de la noche a la mañana. Continuó con su tratamiento. Siguió enfrentando días complicados, pero algo esencial había cambiado. Ya no sentía miedo de la misma forma. Ya no se veía como una víctima. Se sentía acompañada, sostenida, amada. Su actitud hacia la enfermedad, su relación con su familia, su manera de vivir cada día. Pasó de sobrevivir a vivir, a fluir, de cerrarse a abrirse. Hoy Carmen está bien, su cáncer está en remisión. Lleva años sin recaídas. Está convencida de que su práctica espiritual tuvo mucho que ver, no de manera mágica, sino de forma muy real, porque transformó su estado interno y ese cambio interno impactó en su biología. Y es que esto es algo que la ciencia va comprendiendo cada vez mejor. No estamos divididos en compartimentos estancos, no es que por un lado esté el cuerpo, por otro la mente y por otro el espíritu. Somos un sistema integrado. Todo se influye mutuamente. Lo que piensas afecta a lo que sientes afecta a tu química corporal, tu química afecta a tus células afectan a tus órganos, todo eso configura tu estado de salud, tu estado de ánimo, tu estado de conciencia. Por eso, cuando trabajas en un nivel profundo, cuando trabajas desde la oración auténtica, estás actuando en todos los niveles al mismo tiempo, estás reordenando tu sistema completo. Hay una investigadora maravillosa, la doctora Lisa Miller de la Universidad de Columbia, que ha dedicado su carrera a estudiar la relación entre espiritualidad y salud mental, y sus hallazgos son fascinantes. Ha demostrado que las personas con una vida espiritual activa tienen un 80% menos de probabilidad de sufrir depresión, incluso si tienen predisposición genética, un 80%. Es una cifra enorme, mayor que la de muchos medicamentos, pero no solo eso. También descubrió que en los cerebros de personas espiritualmente conectadas hay un engrosamiento en la corteza cerebral, específicamente en áreas relacionadas con la atención, la regulación emocional y la empatía. Es decir, la espiritualidad literalmente cambia la estructura de tu cerebro. Y cuando hablo de espiritualidad, no me refiero necesariamente a ir a la iglesia todos los domingos. Me refiero a esa conexión vivida, a la práctica de la oración, la meditación, la contemplación, la apertura a lo sagrado. Pero aquí hay algo importante que no podemos pasar por alto. No toda oración es igual. No toda práctica espiritual tiene el mismo efecto, porque hay formas de orar que en realidad te alejan de la paz, que te mantienen en el miedo, en la culpa, en la separación. Si oras desde el miedo, desde la idea de que eres pecador, de que no mereces, de que tienes que ganarte el amor divino, esa oración no te libera, te esclaviza, reforzando una imagen de ti mismo como alguien defectuoso, como alguien que necesita redención externa. En cambio, si oras desde el amor, la confianza, desde la certeza de que ya eres amado, de que ya eres digno, de que ya eres parte de lo sagrado, esa oración te expande, te eleva, te transforma. Y esto es crucial entenderlo, porque muchas personas cargan con una culpa tremenda relacionada con su espiritualidad. Sienten que nunca son suficientes, que nunca oran lo suficiente, que nunca son lo suficientemente buenos. Y esa carga es devastadora, pero
¿Qué pasaría si te dijera que no tienes que ganarte nada, que no tienes que demostrar nada, que ya eres completo, que ya eres perfecto tal como eres, con tus luces y tus sombras, con tus aciertos y tus errores? Esa es la verdad que muchas tradiciones místicas han enseñado durante siglos, que lo sagrado no está allá afuera esperando a juzgarte, sino que está dentro de ti, aguardando a ser reconocido, esperando a que comprendas que tú mismo eres una manifestación de lo divino. Como solía decir el maestro Art, Dios no está en el cielo, Dios está aquí, en lo más profundo de tu ser, y la oración es el camino de regreso a casa, a esa verdad, a ti mismo. Pero claro, para llegar a ese punto hay que atravesar muchas capas, muchas creencias limitantes, muchos temores, mucha programación, porque desde pequeños nos han enseñado a buscarlo todo en el exterior. La aprobación en el exterior, la validación en el exterior, la felicidad en el exterior, incluso a Dios en el exterior. Pasamos la vida persiguiendo, buscando, tratando de llenar ese vacío interno con cosas externas, con logros, con reconocimiento, con relaciones, con posesiones, pero nada de eso funciona, porque el vacío no es real, es solo un olvido, olvido de quiénes somos en realidad. Y la oración es el recordatorio. Es esa práctica que te trae de vuelta una y otra vez, que te susurra en medio del ruido aquí y ahora. Esto, tú ya eres lo que anhelas. Recuerdo un retiro que hice hace unos años en un monasterio benedictino. Fui en busca de respuestas a preguntas que me atormentaban, cuestiones sobre el sentido de mi trabajo, sobre mi propósito, sobre si estaba en el camino correcto. Pasé días en silencio, orando, meditando, caminando por los jardines del monasterio. Mi mente era un torbellino, pensamientos sin parar, planes, preocupaciones, juicios. Pero poco a poco ese ruido fue disminuyendo y en el silencio comenzó a surgir algo. No eran respuestas claras, no eran instrucciones paso a paso, era más bien una sensación, como si una voz suave me dijera: confía. Estás justo donde necesitas estar. Todo está bien, y lo curioso es que nada en mi situación externa había cambiado. Seguía teniendo las mismas preguntas, los mismos desafíos. Mi relación con esas preguntas había cambiado. Ya no necesitaba respuestas inmediatas, podía sostener la incertidumbre con más gracia, con más confianza. Eso es lo que hace la oración profunda. No te da respuestas prefabricadas. Te lleva a un lugar interno desde donde las respuestas pueden surgir de manera natural, orgánica, y a veces las respuestas no llegan en forma de palabras, sino en forma de puertas que se abren, de personas que aparecen, de oportunidades inesperadas, como si el universo conspirara a tu favor, como decía Paulo Coelho. Pero para que eso suceda, tienes que estar atento, tienes que estar presente, porque las señales casi nunca son obvias, casi nunca son espectaculares, son sutiles, delicadas, y si estás atrapado en el ruido mental, las dejas pasar. Es fundamental cultivar esa calma interior, ese silencio, porque en el silencio es donde escuchas, en el silencio es donde percibes, en el silencio es donde te conectas. Hay una frase hermosa del salmista que dice: quédate quieto, y sabrás que yo soy Dios. Quédate quieto. Pero, qué difícil es permanecer en calma en un mundo que te empuja constantemente a moverte, a hacer, a producir, a lograr. Vivimos en una cultura adicta a la acción, al ruido, a la estimulación constante. Y esa adicción nos está enfermando, nos desconecta de nosotros mismos, de la vida misma. Por eso cada vez más personas sufren de ansiedad, de insomnio, porque están viviendo desde el sistema nervioso simpático, en modo lucha o huida todo el tiempo, sin descanso, sin pausa, y eso no está diseñado para funcionar así. El cuerpo necesita equilibrio, necesita alternar entre actividad y descanso,
entre hacer y ser, entre ruido y silencio. Y cuando ese equilibrio se rompe, todo se desajusta. Comienzan los problemas digestivos, los problemas de sueño, los dolores de cabeza, la tensión muscular, la fatiga crónica y, eventualmente, si no se atiende, pueden aparecer enfermedades más graves. Pero lo más triste es que muchas personas ni siquiera son conscientes de esto. Creen que es normal vivir estresado, que es normal no dormir bien, que es normal sentirse ansioso. Lo han hecho tan habitual que ya ni se plantean si podría ser distinto. Y ahí es donde la oración puede ser transformadora, porque te obliga a detenerte. Te invita a entrar en ese otro lugar, un espacio sagrado donde el tiempo se para, donde las preocupaciones pierden su urgencia, donde puedes simplemente ser y, en ese ser, en ese estar presente sin un plan, se produce la sanación. No necesariamente una sanación física, aunque también puede suceder, sobre todo una sanación del alma, una reconexión con tu esencia, con tu verdad. He trabajado con ejecutivos de alto rango, increíblemente exitosos desde el punto de vista material. Dinero, poder, influencia, todo lo que la sociedad considera éxito. Sin embargo, muchos de ellos se sentían profundamente infelices, vacíos, desconectados. Y cuando comenzábamos a indagar sobre lo que les faltaba, siempre llegábamos al mismo punto. Les faltaba sentido, les faltaba conexión, les faltaba algo que fuera más grande que ellos mismos, porque el ego puede ser muy eficaz construyendo imperios externos, pero no puede crear paz interna, no puede generar plenitud. Esta solo llega cuando te conectas con algo que trasciende el ego, cuando entras en contacto con tu dimensión espiritual. Muchos de estos ejecutivos, cuando les proponía incorporar una práctica espiritual, me miraban con desconfianza. Lo veían como algo blando, como una pérdida de tiempo. Ellos buscaban resultados, eficiencia, retorno de inversión, pero algunos se atrevieron a intentarlo. Y aquellos que realmente se comprometieron con la práctica experimentaron cambios profundos, no solo en su bienestar personal, sino también en su liderazgo, en sus relaciones, en su creatividad. Se volvieron más empáticos, más presentes, más capaces de tomar decisiones desde la calma en lugar de la reactividad. Y eso impactó directamente en sus resultados. Sus equipos funcionaban mejor. Había menos conflictos, más colaboración, porque cuando tú cambias, cuando te centras, todo tu campo de influencia se transforma. Es inevitable, porque tu presencia tiene un impacto, tu energía se transmite, incluso si no dices una palabra. Y esto no es misticismo barato, es física básica. Todos somos campos de energía. Todos emitimos frecuencias y esas frecuencias se comunican entre sí, se sincronizan, se influyen. Cuando estás con alguien muy ansioso, aunque esa persona no te cuente nada, lo sientes en tu cuerpo. Te tensas, te incomodas. Eso es resonancia. Lo mismo ocurre con la paz. Cuando estás con alguien centrado, alguien en paz, eso también se transmite. Te calmas, te expandes. Por eso tu práctica espiritual no es solo para ti, también es para todos los que te rodean, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, incluso para desconocidos con los que te cruzas en la calle. Cada momento que dedicas a la oración, a la meditación, a cultivar tu paz interior, contribuye al campo colectivo. Es como si estuvieras elevando la frecuencia de todo el planeta. Y aunque suene grandilocuente, es cierto. Hay un experimento fascinante que se realizó en Washington hace años. Reunieron a miles de meditadores durante varias semanas y midieron estadísticamente si había algún impacto en la ciudad. Y lo hubo. La tasa de criminalidad bajó significativamente durante ese tiempo. Cuando los meditadores se marcharon, la tasa volvió a subir.
Esto se repitió en varios estudios en diferentes ciudades con resultados similares. Lo llamaron el efecto Maharishi, en honor al maestro que propuso la hipótesis. Esto sugiere algo extraordinario. La conciencia no está confinada a tu cabeza, de alguna manera se extiende, se conecta, forma parte de un campo mayor. Cuando elevas tu conciencia individual, contribuyes a elevar la conciencia colectiva. Eso le da un peso porque ya no es solo algo privado, algo que haces para sentirte mejor. También es un acto de servicio, una forma de contribuir al bienestar del todo. Y cuando logras entender eso, cuando realmente lo sientes, tu práctica se vuelve más profunda, porque ya no la realizas solo para ti, la haces por todos. La llevas a cabo porque sientes que es tu forma de contribuir, de ser útil, de cumplir con tu misión. Mario pregunta, ¿cuál es mi misión? ¿Qué vine a hacer aquí? Y siempre le doy la misma respuesta. Tu misión no es algo que debas buscar afuera, es algo que descubres dentro de ti cuando te tomas el tiempo necesario para escuchar. Todos tenemos un llamado, todos poseemos talentos únicos que estamos aquí para expresar y compartir. Pero si estás constantemente corriendo, distraído, viviendo en piloto automático, no podrás escucharlo. La oración es esa pausa, ese momento sagrado en el que te detienes, escuchas y te abres a recibir guía, inspiración y claridad. Y no siempre llega de manera evidente. A veces se presenta como una intuición, como un impulso inexplicable de hacer algo, de ir a algún lugar, de contactar a alguien, y si lo sigues, si confías, te das cuenta de que había una razón detrás de esa guía. He experimentado eso tantas veces, momentos en los que sentí un impulso claro de hacer algo que, racionalmente, no tenía sentido, y al hacerlo, se abría una puerta, se producía un encuentro, sucedía algo que cambiaba el rumbo de las cosas. Eso es la sincronicidad. Coincidencias significativas que describió Jung, esos instantes en los que parece que el universo organiza las cosas de una manera que va más allá del azar. Cuanto más conectado estás, cuanto más confías, más sincronicidades vives, como si al sintonizar con esa frecuencia más elevada, te volvieras más receptivo a la magia de la vida. Porque la vida es mágica, no en el sentido de ilusionismo, sino en el sentido de misteriosa, de inexplicable, de mucho más vasta de lo que nuestra mente racional puede captar. Y la oración te abre a ese misterio, te hace humilde ante lo desconocido, te enseña que no necesitas entenderlo todo, que no tienes que controlarlo todo, que puedes confiar y soltar. Y en ese soltar hay una libertad inmensa, porque la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene del intento de controlar lo que no podemos, de aferrarnos a lo que no podemos retener, de resistirnos a lo que es. Pero cuando oras de verdad, cuando entras en esa entrega profunda, dejas de luchar contra la corriente, comienzas a fluir con ella y descubres que la corriente te lleva exactamente a donde necesitas ir, aunque no sea donde tu ego deseaba ir, y eso requiere fe, esa fe de la que hablábamos antes, esa confianza en algo más grande, en una inteligencia que sabe más que tú, que ve más allá de lo que tú puedes ver. A veces la vida te cierra una puerta que deseabas atravesar con desesperación y sufres, te rebelas, no lo comprendes, pero meses o años después, al mirar atrás, entiendes. Esa puerta tenía que cerrarse para que otra pudiera abrirse. Otra puerta te llevó a algo mucho mejor. Eso me ha sucedido innumerables veces. Proyectos que no se concretaron, relaciones que no funcionaron, oportunidades que se desvanecieron y en su momento me dolieron. Me frustraron, me hicieron dudar, pero hoy, al mirar atrás, veo el tejido perfecto. Cómo cada no fue en realidad un sí disfrazado, un sí a algo mejor, a algo más alineado con mi verdadero camino.
Y eso solo puedes verlo con el tiempo, pero sobre todo con confianza, porque si no confías, si no crees que hay un sentido, cada cierre de puerta es solo un fracaso, una pérdida, un sinsentido. Pero si confías y oras, si te mantienes conectado, puedes sostener la incertidumbre con más gracia, puedes esperar sin desesperarte. Puedes seguir avanzando aunque no veas el camino completo, que la verdad es que nunca vemos el camino completo. Solo vemos el siguiente paso y eso puede dar miedo. Pero también puede ser liberador porque significa que no tienes que tenerlo todo resuelto, solo necesitas dar el siguiente paso. Y la oración te ayuda a saber cuál es ese paso, no porque te dé instrucciones claras, sino porque te centra y te conecta con tu intuición, con esa sabiduría interna que siempre sabe qué hacer. Todos tenemos acceso a esa sabiduría, todos. ¿No es algo que solo unos pocos iluminados pueden alcanzar? Tu derecho de nacimiento es parte de lo que eres, pero está cubierto por capas y capas de condicionamiento, creencias, miedos y ruido mental. La meditación son las herramientas que te permiten ir quitando esas capas poco a poco, con paciencia y cariño, hasta que esa sabiduría pueda salir a la luz nuevamente. Es como limpiar un espejo cubierto de polvo. El espejo siempre ha estado ahí, listo para reflejar, pero el polvo te impedía verlo. Y cada vez que meditas, cada vez que oras, estás limpiando un poco más de ese polvo, y llega un momento en que el espejo está lo suficientemente limpio como para que puedas verte. No tu imagen superficial, sino tu verdadero ser. Eso que siempre ha existido más allá de los roles, más allá de tu historia personal, más allá del ego. Y cuando te ves así, cuando te reconoces de esa manera, todo cambia, porque ya no tienes que demostrar nada, ya no tienes que proteger nada, ya no tienes que fingir nada. Puedes simplemente ser y desde ese ser fluye todo lo demás. El hacer, el creer, el amar, pero ya no desde la carencia, desde la necesidad o el miedo, sino desde la plenitud, desde la abundancia, desde el amor. Eso para mí es la liberación, no es escapar de la vida, es vivirla plenamente, pero desde un lugar interno diferente, desde la conciencia en lugar del ego, desde el amor en lugar del miedo. La oración es el puente, es lo que te lleva de un lugar a otro una y otra vez, porque no es que cruces una vez y ya está, es un camino que recorres toda la vida, cada día volviendo, cada día reconectando, cada día eligiendo de nuevo, porque el ego es persistente, siempre encuentra formas de retomar el control, de hacerte creer que eres tus pensamientos, tus emociones, tu historia. Pero cada vez que vuelves a la oración, cada vez que te sientas en silencio, cada vez que diriges tu atención al corazón recordando la verdad, estás desidentificándote del ego, estás regresando a casa y esa práctica nunca termina. Siempre hay más profundidad, siempre hay más por descubrir. Y eso es lo maravilloso, que nunca te aburres. Nunca llegas a un punto donde dices, ya está, lo tengo todo resuelto. La vida espiritual es una aventura infinita, un misterio que se va revelando poco a poco y cada revelación te lleva a una pregunta más profunda, a un nivel más hondo. Por eso los grandes místicos siempre han sido humildes, porque cuanto más saben, más conscientes son de lo mucho que no saben, de lo vasto que es el misterio, de lo pequeño que es su entendimiento en comparación con la inmensidad de lo divino. Y esa humildad es liberadora porque te saca de la arrogancia del ego que cree saberlo todo, que piensa tener la verdad absoluta y te abre a la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir transformándote. Déjame contarte algo que me sucedió hace unos años que ilustra perfectamente esto. Estaba dando una charla en Madrid, en una sala llena de gente, cientos de personas, y yo compartía todo esto,
hablando sobre la oración, la conexión espiritual, la importancia de cultivar esa dimensión. Al terminar, se me acercó un hombre. Debía tener alrededor de 40 y tantos años. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Y me dijo: «Mario, necesito hablar contigo». Nos apartamos a un lado y me contó su historia. Había perdido a su hijo 2 años atrás en un accidente de tráfico, su único hijo, un chico de 19 años lleno de vida y sueños. Desde entonces, él se sentía muerto en vida. Me dijo que había intentado de todo: terapia, grupos de apoyo, pero nada funcionaba. El dolor era tan grande que sentía que no podía respirar, que no podía seguir. La vida había perdido todo sentido, y entonces me preguntó: ¿cómo se ora cuando ya no crees en nada? ¿Cómo hablas con Dios cuando sientes que te ha abandonado? ¿Cómo pides ayuda cuando ya no tienes fuerzas ni para abrir la boca? ¿Y sabes qué le comenté? Le dije que ese era justo el instante para orar, no desde las palabras ni desde las fórmulas, sino desde el dolor más genuino, desde ese grito silencioso del alma que no necesita ser expresado. Te mencioné que la oración más verdadera a veces es solo un suspiro, solo lágrimas, solo estar ahí presente ante lo inexplicable, reconociendo que no puedes hacerlo solo, que necesitas algo más grande que te apoye, y le propuse algo. Cada noche, antes de dormir, aunque no creas, aunque no sientas nada, simplemente entiende que no puedes solo. Ayúdame a respirar un día más. Solo eso. Pasaron varios meses, yo ya había olvidado aquel encuentro. Cuando recibí un correo de él, me contaba que había seguido mi consejo, que cada noche susurraba esas palabras, al principio sin sentir nada, de manera mecánica, pero lo hacía. Después de semanas de hacerlo, sucedió algo. Mientras oraba, sintió como si su hijo estuviera allí. No lo vio, no escuchó su voz, pero percibió su presencia de una forma tan clara que no podía dudarlo. Y esa presencia le transmitió algo, una certeza, una paz, como si su hijo le dijera: «Papá, estoy bien, todo está bien, no sufras más por mí. Vive, por favor, vive». El hombre me escribió que esa noche lloró como nunca antes, pero eran lágrimas diferentes, eran lágrimas de liberación, de alivio, de algo que se soltaba dentro de él. Y aunque el dolor no desapareció por completo, aunque sigue extrañando a su hijo cada día, algo fundamental cambió. Ya no se siente solo, ya no piensa que la muerte fue el final, siente que hay algo más, algo que su mente no comprende, pero su corazón reconoce. Esa es la oración que salva, la que no necesita teología complicada, la que surge del lugar más vulnerable, del lugar más honesto, del lugar más humano. Porque lo divino no se asusta de tu dolor, no se ofende por tu rabia, no te rechaza por tus dudas. Todo eso es humano, todo eso es válido, todo eso puede ser oración. De hecho, hay una forma de oración en la tradición cristiana que me parece maravillosa. Se llama la oración de lamento. Presenta ante lo sagrado tu dolor, tu incomprensión, tu rabia incluso. Los salmos están llenos de esto. ¿Cuánto tiempo más, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? No son oraciones bonitas, no son políticamente correctas, son gritos del alma, son válidos, son necesarios, porque cuando los expresas, cuando dejas salir lo que llevas dentro, se abre un espacio donde algo nuevo puede entrar. He visto a personas transformadas por este tipo de oración, personas que llevaban años guardando su dolor, fingiendo estar bien, y cuando finalmente se permitieron expresarlo todo en oración, cuando gritaron, cuando lloraron, cuando dijeron todo lo que nunca se habían atrevido a decir, se produjo una liberación. Porque no puedes sanar lo que no reconoces, no puedes soltar lo que no sientes, y la oración auténtica te permite sentirlo todo sin censura, simplemente dejando que sea.
En ese aceptar lo que es, ocurre la alquimia. El dolor sigue ahí, pero ya no te controla. La rabia sigue ahí, pero ya no te destruye. Todo puede coexistir y tú puedes sostenerlo desde un lugar más amplio. Eso es madurez espiritual, siempre en paz. No es sonreír todo el tiempo. No es fingir que todo está bien. Poder sostener toda la gama de experiencias humanas sin identificarse completamente con ninguna. Puedes estar triste sin ser la tristeza, enojado sin ser la rabia. Puedes estar asustado sin ser el miedo, porque hay algo en ti que observa todo eso, algo más grande que todo eso, y ese algo es tu verdadera naturaleza. Los budistas lo llaman el testigo, los hindúes lo llaman Atman, lo llaman el espíritu, pero sea cual sea el nombre, todos apuntan a lo mismo, a esa dimensión de ti que es inmutable, conciencia que es eternamente libre, y la oración te conecta con eso. Te recuerda que no eres solo este cuerpo, solo esta historia, no eres solo este momento de tu vida, eres mucho más, infinitamente más. Y cuando tocas eso, aunque sea por un momento, te da otra perspectiva. Los problemas siguen ahí, pero se hacen más pequeños. Las preocupaciones están presentes, pero pierden fuerza porque has conectado con algo que les da contexto y significado. Recuerdo una charla que tuve con un monje budista en Tailandia. Le pregunté, ¿cómo se puede mantener la calma en medio del sufrimiento del mundo? ¿Cómo pueden estar tranquilos cuando hay tanta injusticia, violencia y dolor? Y él me sonrió con esa sonrisa de quienes han entendido algo profundo y me respondió, no es indiferencia, es perspectiva. Yo siento el dolor del mundo, pero no me ahogo en él. Lo sostengo desde un lugar más amplio y desde ahí puedo actuar con más eficacia. Me explicó que cuando estás sumido en el sufrimiento, cuando te identificas completamente con el problema, tu capacidad de ayudar es limitada. Actúas desde la desesperación y eso no genera soluciones claras. Pero cuando logras elevarte un poco, cuando puedes verlo desde una visión más amplia, sin dejar de sentir compasión, entonces sí puedes actuar de manera más efectiva y transformadora. Esa elevación de perspectiva, esa habilidad de sostener el sufrimiento sin ahogarte en él, proviene de la práctica contemplativa, de la oración, de ese entrenamiento diario de regresar a tu centro una y otra vez. Porque el mundo te va a sacar de tu centro constantemente. Las noticias, los problemas, las crisis, todo conspira para mantenerte en un estado de alerta, de reactividad, de estrés. Pero si tienes una práctica, si cada día dedicas tiempo a reconectar con tu esencia, entonces desarrollas una resiliencia interna, una capacidad de mantenerte centrado incluso en medio del caos. Y eso no es egoísmo, no es desconexión, al contrario, es la forma más efectiva de contribuir, porque desde tu centro puedes dar mucho más, puedes amar mejor, puedes servir con más claridad. He visto esto en personas que trabajan en contextos muy difíciles, como médicos en zonas de guerra, trabajadores sociales en barrios vulnerables, voluntarios en campos de refugiados, personas que están constantemente expuestas al sufrimiento humano y que logran mantenerse. Aquellos que no se queman, los que pueden seguir sirviendo año tras año, casi siempre tienen una práctica espiritual profunda. Tienen algo que les sostiene, que les nutre, que les recuerda por qué hacen lo que hacen, porque sin eso es imposible. Sin esa conexión con algo más grande, te agotas, te vacías y eventualmente tienes que rendirte porque ya no puedes más. Pero con esa conexión práctica de renovación diaria, puedes seguir dando porque constantemente estás recibiendo, estás conectado a una fuente inagotable de amor, de energía, y esa fuente está disponible para todos. No necesitas ser especial, no tienes que ser un santo, solo estar dispuesto a abrirte, a recibir, a confiar.
A veces pienso en la oración como en respirar. Cuando naces, lo primero que haces es inhalar. Tomas aire, recibes vida y luego exhalas. Y ese ritmo continúa a lo largo de tu vida. Recibir y dar, inhalar y exhalar. La oración es ese inhalar espiritual. Es cuando te detienes y recibes. Recibes amor, recibes guía y luego sales al mundo y exhalas. Sirves, creas, pero si solo exhalas y das sin recibir, te vacías, te agotas y entonces ya no tienes nada que ofrecer. Por eso es tan importante ese tiempo de recibir, ese tiempo de oración, de conexión, de nutrición espiritual. Y no tiene que ser complicado. No necesitas horas ni un lugar especial, puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo he orado en hospitales, en aviones, en salas de espera, en medio de reuniones difíciles. A veces solo cierro los ojos un momento, respiro profundo y digo, ayúdame, o simplemente me quedo en silencio sintiendo esa presencia. Y eso me vuelve a centrar, me recuerda quién soy, me conecta con lo esencial y desde ese lugar puedo seguir adelante con más claridad, más paz y más amor, porque al final de cuentas de eso se trata, de vivir desde el amor en lugar de desde el miedo, de mirar con los ojos del alma y no solo con los ojos del cuerpo, de confiar en que hay un propósito, aunque a veces no lo entendamos. Y esa manera de vivir es accesible para todos. No es un privilegio de unos pocos, reservado para quienes tienen tiempo o son muy espirituales. Está disponible para ti en este instante. Solo necesitas detenerte y abrir tu corazón. Así de sencillo y así de profundo, porque la realidad es que lo divino está esperando. Siempre ha estado ahí, aguardando pacientemente a que te des cuenta, a que te tomes el tiempo necesario para sentir esa presencia que nunca te ha dejado. Y cuando lo sientas, cuando esa conexión se establezca, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque tú habrás cambiado la manera en que vives todo. Y eso es la verdadera transformación, no cambiar las circunstancias, sino cambiar la conciencia con la que las enfrentas. Así que, si hay algo que quiero dejarte hoy, es esto. No importa cómo lo llames, oración, meditación, conexión, contemplación, silencio sagrado. Lo importante es que lo hagas, que cada día, aunque sea por unos minutos, te detengas, respires y te abras a algo más grande que tú, que sea complicado. No necesitas un ritual elaborado. Puedes hacerlo en tu habitación, en el parque, en el coche, donde sea. Cierra los ojos, lleva tu atención al corazón y desde ahí habla. O simplemente escucha, o simplemente sé y confía. Confía en que hay una inteligencia amorosa que te acompaña, que te sostiene. Aunque no la veas, aunque a veces parezca que no está, ella siempre está esperando pacientemente a que tú te detengas el tiempo suficiente para sentirla. Esa es la oración que transformó mi vida y estoy convencido de que puede transformar la tuya también. No de golpe, pero sí de manera profunda, paso a paso, día a día, porque cada vez que oras, cada vez que te conectas, estás sembrando una semilla y aunque no veas resultados inmediatos, aunque al principio no sientas nada especial, esas semillas están germinando, están creciendo en lo profundo. Llegará un día en que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que ya no eres la misma persona, que algo ha cambiado, que eres más paciente, más sereno, más libre. Y ese cambio no vino de afuera, vino de adentro. Nació de esa práctica silenciosa que quizás nadie vio, pero que transformó todo, porque cambió el lugar desde donde vives la vida. Y ese es el verdadero milagro. No que las cosas cambien, sino que tú cambies. Y al cambiar tú, todo lo demás se reorganiza, porque tu percepción es nueva, tu energía es diferente, tu forma de estar en el mundo ha cambiado. Así que te invito a que lo experimentes por ti mismo, no porque yo lo diga, sino
porque sientas la llamada, porque algo en ti reconozca que necesitas esto, que lo anhelas. He estado buscando esto, aunque no supieras cómo llamarlo. La oración es el camino de regreso a casa, a tu verdadero hogar, que no es un lugar físico, sino un estado interno, un estado de paz, amor y plenitud. Y ese hogar siempre ha estado ahí, esperando a que decidas volver, esperando a que te des cuenta de que nunca realmente te fuiste. Solo olvidaste el camino, pero el camino sigue ahí y está más cerca de lo que piensas. Está a un respiro de distancia, a un momento de silencio, a una oración sincera que puedes hacer ahora mismo. Si quieres, respira profundo y di estas palabras en tu corazón. Aquí estoy, receptivo, dispuesto, en el camino. Y el camino se abrirá, quizás no de la forma que esperas, quizás no cuando lo esperas, pero se abrirá porque la vida responde a la sinceridad, responde a la apertura, responde al amor, y tú eres amado, profundamente amado, tal como eres, todo lo que eres. Nunca lo olvides.